Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy 5 de mayo en esta sesión de la Sociedad Geográfica de Lima. Hoy nos convoca nuevamente el compromiso de seguir aprendiendo juntos, un tema que es de vital importancia para el desarrollo del país, donde nos compete involucrarnos, reflexionar y compartir también algunas opiniones que merecen. Vamos a tener la presencia de una ponente que va a desarrollar un nuevo capítulo de ordenamiento territorial. Sin más, voy a dar el pase al Magíster César Abad para dar las palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias. Betsabe, muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta cuarta sesión de este ciclo anual de actualización de conocimientos relacionado a la temática de ordenamiento territorial. Bueno, como ya se ha venido desarrollando desde hace algunas semanas, hemos iniciado con la temática, con el tema de conceptos básicos para comprender el ordenamiento territorial, pero a su vez estos temas los vamos a ir reforzando sesión a sesión, por supuesto, ¿no? Luego hemos visto algunos aspectos vinculados con la problemática territorial, específicamente con comunidades campesinas y nativas. Y luego, en la última sesión, tuvimos la presencia también de un colega eh, que habló sobre la trayectoria del ordenamiento territorial en el Perú. La temática de ordenamiento territorial es bastante amplia y de hecho un punto fundamental en la historia del ordenamiento territorial en el Perú ha sido la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, que ya nos va a comentar nuestra ponente en un momento. Y justamente es una invitada que trabaja en la presidencia del Consejo de Ministros, que es el ente rector del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Entonces, ya existe la ley, ya existe el reglamento, ella nos va a dar los alcances de esta ley. Eh, y algo bastante importante que mencionar es que han habido varios proyectos de ley antes, ¿no? Y recién, desde hace un poco más de un año, tenemos una nueva ley que es, digamos, por decirlo así, como el acta de nacimiento de de un sistema funcional de ordenamiento territorial. Antes también existía ordenamiento territorial, por supuesto, pero estaba bastante desarticulado y esa desarticulación nos ha llevado a una serie de incongruencias, tanto a nivel institucional como también en el territorio, de lo que ya nos explicará la ponente. Bueno, entonces, nuevamente un saludo a todos y todas y espero pues que sea como viene siendo semana a semana un espacio de reflexión y debate en torno a esta temática tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a César Abad por las palabras de bienvenida. A continuación vamos a presentar a nuestra ponente. Ella es la geógrafa Guadalupe Martínez Martínez. Es magíster en Planificación y Gestión para el Desarrollo Urbano y Regional, con más de 20 años de desarrollo profesional en gestión del territorio y del patrimonio cultural. Tiene experiencia nacional e internacional en la elaboración y conducción de planes de ordenamiento territorial, planes de manejo y proyectos de gestión del patrimonio arqueológico, paisajes e itinerarios culturales. Ha ejercido cargos directivos en distintas instituciones del Estado peruano y actualmente es asesora en ordenamiento territorial de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM. Nuevamente, muy buenas noches, geógrafa Guadalupe Martínez. Usted tiene la palabra. Bienvenida. Su micrófono está apagado. Ya, ya está prendido. Bueno, muchísimas gracias, Betsabe, por esta presentación. Quería lo primero agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima y ya a su presidenta, Mari Carmen Carrasco, por invitarme a este espacio a fin de poder difundir
los avances que el Estado peruano está teniendo en materia de ordenamiento territorial. Así que para mí es un placer poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes los alcances de la Ley de Ordenamiento Territorial y su reglamento. Me gustaría, creo que ya puedo proyectar, voy a compartir una presentación, la cual después pongo a disposición de la Sociedad Geográfica de Lima para su distribución, y quedamos igualmente siempre atentos a las consultas, a las necesidades que se tengan en relación a seguir ampliando conocimientos y la discusión en materia de ordenamiento territorial. Dicho esto, creo que ya me indican si se está visibilizando la presentación, por favor. Sí, sí logramos verlo. Bien. Siguiendo un poquito los comentarios iniciales que el geógrafo César Abad comentaba, sí creo importante hacer un pequeño antecedente respecto a esta ley de ordenamiento territorial y de creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. El Plan Nacional de Competitividad en el año 2019 planteó en su diagnóstico que en relación a la gestión del territorio y en concreto en relación al ordenamiento territorial se estaba teniendo una profusión de miradas no siempre articuladas sobre el territorio, que tomaban decisiones sobre el uso y ocupación, digamos, de manera vertical y de manera individualizada. Eso generaba ciertas incoherencias en lo que son los procesos de uso, ocupación y aprovechamiento del territorio, además de los grandes avances de los procesos de informalidad que han ido construyendo los territorios. En ese sentido, uno de los aspectos que identificaba el plan de competitividad era precisamente la ausencia de un marco institucional que diera una suerte de partida de nacimiento al ordenamiento territorial y que permitiera alinear estas iniciativas dispersas que se han tenido en la gestión del territorio. Es así que la presidencia del Consejo de Ministros, encargada de asumir las tareas de establecer este marco institucional, inicia la elaboración de un proyecto de ley de ordenamiento territorial que, como bien también explicó el geógrafo César Abad, no fue el primer proyecto de ley de ordenamiento territorial. A lo largo de varios años se han presentado distintas iniciativas. La presidencia del Consejo de Ministros en el 2023, en agosto del 2023, presentó un proyecto de ley al Congreso, el cual digamos, fue después, a lo largo de un tiempo largo de discusión y debate en el Congreso, fue aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 32279, Ley de Ordenamiento Territorial y de creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Esta ley fue publicada el 2 de abril del 2025, es decir, es una ley que tiene escasamente un año de aprobación. En ese sentido, y siguiendo un poquito estos alcances que ya se venían indicando en el plan de competitividad, la ley establece tres aspectos que consideramos clave en el ordenamiento territorial. En primer lugar, y antes de pasar a cada uno de ellos, perdonen, uno de los aspectos que también consideré importante el proyecto de ley que se remitió al Congreso y que además recoge la ley ya aprobada, es entender que el ordenamiento territorial sí ha tenido décadas de trabajo desde diferentes sectores. Es decir,
esta ley no parte de cero. Esta ley recoge experiencias previas que definitivamente eran acercamientos sectoriales al ordenamiento territorial, y lo que busca es garantizar, digamos, una integralidad de estas experiencias previas precisamente para crecer. No se parte de una hoja en blanco, se parte ya de experiencias adquiridas. Y en ese sentido, ahora sí, plantear 3 puntos clave de la ley. El primero es el definir el ordenamiento territorial. Y esto es porque precisamente en esos acercamientos sectoriales no había una definición clara de qué entendemos por ordenamiento territorial. La ley ya plantea una definición en la cual lo considera el ordenamiento territorial como un proceso político, técnico y administrativo que facilita decisiones de uso, ocupación y aprovechamiento sostenible y competitivo del territorio. Pero además, y precisamente en esa búsqueda de darle una organicidad a normativas sectoriales que inciden en el ordenamiento territorial, es que se crea un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, el SINADOT, que le asigna la rectoría a la presidencia del Consejo de Ministros a través de una Secretaría de Ordenamiento Territorial. Eso es importante porque la PCM tiene por esencia un rol articulador entre los diferentes sectores y niveles de gobierno, y permite abordar de esa forma el carácter multidimensional del ordenamiento territorial. Pero además, la ley establece roles y responsabilidades de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno de manera articulada, donde los gobiernos regionales actúan de manera de bisagra, con un rol fundamental en la elaboración y aprobación de los planes de ordenamiento territorial. En ese sentido, la Ley 32.279 establece también unos principios que son claves para orientar el sentido del ordenamiento territorial. Por un lado, el principio de integralidad territorial, donde se considera la complejidad, la diversidad y la multidimensionalidad de los territorios. El principio de competitividad, donde, reconociendo esa multidimensionalidad del territorio, es importante que el ordenamiento territorial genere las condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social. Pero también hay un principio de colaboración territorial que además permite entender el ordenamiento territorial más allá de sus límites político-administrativos de cada uno de los niveles de gobierno, para entender el territorio en su alcance más integral. Y por otro lado, claramente el principio de sostenibilidad, donde nos recuerda claramente que el uso, ocupación y aprovechamiento del territorio tiene que tomar en cuenta que nuestro territorio es finito y los recursos naturales deben preservarse para las futuras generaciones. Y un principio de participación ciudadana, donde se debe reconocer la diversidad de pueblos, la diversidad de culturas y los derechos de los actores del territorio. Además, la ley establece 5 enfoques del ordenamiento territorial, uno asociado al enfoque de interdisciplinariedad, que nos alude precisamente a que para abordar esa multidimensionalidad del territorio debemos participar diferentes disciplinas en el proceso de ordenamiento territorial. Necesariamente consideramos también un enfoque de gestión del riesgo de desastres, donde el ordenamiento territorial, y además articulado claramente con la política de gestión del riesgo de desastres y la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el ordenamiento territorial es un instrumento fundamental para la gestión prospectiva, correctiva y reactiva a fin de lograr territorios más seguros, ¿no? Por otro lado, también se considera el enfoque sistémico,
donde se alude claramente a ese alcance integral que comentábamos al inicio de esta exposición, en el cual además vinculamos los centros urbanos, rurales, corredores económicos y las cuencas hidrográficas. Hay también un enfoque, se ha planteado también un enfoque de articulación para el desarrollo territorial a fin de corregir los desequilibrios en el territorio y asociado también al principio de participación ciudadana el enfoque intercultural, donde la participación ciudadana evidenciará las diferentes visiones culturales que se tienen de un mismo territorio por los diferentes actores que lo usan, lo ocupan, tienen proyecciones sobre el mismo. En ese sentido, la definición del ordenamiento territorial que comentábamos al inicio nos permite establecer algunas finalidades que define la ley en su artículo 5, que es el orientar la ocupación, uso y aprovechamiento del territorio, articular la protección, conservación y aprovechamiento sostenible, productivo y eficiente. Y algo que es bien importante en esa necesaria articulación con procesos de gestión del territorio sectoriales, y es que guía los procesos de acondicionamiento territorial y de planificación urbana que se dan en el marco de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en los niveles municipales. El ordenamiento territorial, además, se precisa que aborda 4 ámbitos geográficos: el territorio urbano, el rural, el marino costero y los espacios de frontera. Estos ámbitos son definidos en las definiciones del reglamento de la ley para darle contenido a cada uno de estos ámbitos especificados, identificados en la ley. Y ahí sí quisiera hacer una precisión, donde el territorio marino costero, y en articulación con el Ministerio de Defensa y la DICAPI, se ha establecido que es el ámbito, digamos, en ese espacio de contacto donde la tierra tiene unas dimensiones variables, pero que sí en el mar alcanza hasta las 5 millas. Esto ha sido un consenso establecido con las entidades competentes en nuestro ámbito marino. Por otro lado, también, y en ese espíritu de articulación de estos diferentes ordenamientos que han ido surgiendo con leyes correspondientes, la ley 32.279 establece que el ordenamiento territorial tiene 6 componentes. Por un lado, el desarrollo económico productivo multisectorial, el ordenamiento territorial ambiental, el acondicionamiento territorial, la planificación urbana y rural, la zonificación forestal, la gestión integrada de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas y el catastro multipropósito. Estos 6 componentes dotan de contenido y de integralidad a los procesos de ordenamiento territorial. Por otro lado, en atención al segundo aspecto que decíamos que la ley fija con claridad, es la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, teniendo como ente rector a la PCM a través de una Secretaría de Ordenamiento Territorial, e involucra a 11 ministerios, 8 organismos adscritos, estos ministerios, así como los gobiernos regionales y locales. Es un sistema funcional multisectorial y multinivel. Pero además, en la asignación de atribuciones y responsabilidades dentro de los integrantes del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, da atribuciones claras a la presidencia del Consejo de Ministros. Hay varias que son comunes a cualquier ente rector, que es el de proponer, diseñar y formular e implementar y evaluar una política nacional de ordenamiento territorial, el formular lineamientos e instrumentos que se requieran para desarrollar el proceso de ordenamiento territorial, así como su aprobación,
el promover también la implementación de estos instrumentos en los 3 niveles de gobierno, el establecer mecanismos de coordinación y articulación, pero adicionalmente a estos aspectos que son comunes a cualquier ente rector, también la ley le da a la presidencia del Consejo de Ministros la atribución de resolver controversias respecto a la normativa del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y a la propia implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Esto es una diferencia con respecto a otros entes rectores. A las entidades públicas que conforman, en este caso entidades públicas de nivel nacional que conforman el SINADOT, les da responsabilidades que establece en su artículo 14 referidas al desarrollo de normativas sectoriales guardando concordancia con la normativa en ordenamiento territorial. También da a los gobiernos regionales y locales responsabilidades específicas que están articuladas o en concordancia con las leyes orgánicas respectivas tanto de gobiernos regionales como de municipalidades. Así, los gobiernos regionales son los que dirigen el ordenamiento territorial y elaboran y aprueban los instrumentos de ordenamiento territorial considerando principios y enfoques de la ley en ordenamiento territorial, pero además en el caso de los gobiernos regionales les atribuye en concordancia con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible la responsabilidad en relación a desarrollar el acondicionamiento territorial, la planificación urbana y rural. Adicionalmente, la ley no solo plantea la creación de una Secretaría de Ordenamiento Territorial para ejercer la rectoría en la presidencia del Consejo de Ministros, sino que también plantea la creación de un Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial igualmente dependiente de la presidencia del Consejo la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene una naturaleza claramente consultiva, de asesorar y emitir opinión en materia de ordenamiento territorial. Obviamente, su organización está de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Sí quisiera precisar algo respecto a la disposición complementaria transitoria, precisamente en el reconocimiento que ha habido o que hay, mejor dicho, procesos de ordenamiento territorial tanto concluidos como procesos en marcha. La Ley 32.279 establece una disposición complementaria transitoria donde indica que los planes de ordenamiento territorial, los planes de acondicionamiento territorial, y los planes de desarrollo urbano que estén en curso, actualmente estén en proceso de elaboración, pueden adecuarse a la presente ley de acuerdo a la decisión de los consejos regionales o consejos municipales o, de lo contrario, pueden continuar bajo las condiciones previas a la aprobación de la Ley 32.279. Esto es una disposición necesaria precisamente para evitar cortes abruptos y garantizar la continuidad de los procesos, dándoles garantías a los gobiernos regionales y municipales. Dicho esto, en relación a los aspectos principales de la Ley de Ordenamiento Territorial, que, repito, corresponden a fijar una definición clara sobre lo que es el ordenamiento territorial, establece crear el sistema y establecer la rectoría en la presidencia del Consejo de Ministros, buscando la integralidad de los diferentes acercamientos sectoriales al proceso y, por otro lado, asignando roles y competencias claros en los 3 niveles de gobierno. El decreto supremo, en este sentido, y tomando en cuenta estos aspectos clave, ha buscado operativizar la Ley de Ordenamiento Territorial, donde nos centramos en 3 aspectos fundamentales en relación a la ley. El primero de ellos, el reglamento da contenido
a los componentes del ordenamiento territorial, porque la ley solo los deja enunciados, el reglamento ya le da contenido. Por otro lado, la ley, que no lo precisé aquí, en este punto también identifica de manera también enunciativa los instrumentos del ordenamiento territorial. El reglamento le da unos contenidos mínimos a estos instrumentos de ordenamiento territorial. Y en tercer lugar, la ley también, articulado a estos componentes, establece la necesidad de desarrollar un sistema nacional de ordenamiento territorial y el reglamento le da contenido a ese sistema nacional de ordenamiento territorial. En ese sentido, el reglamento, a través de este dotar de contenido a lo que la ley dejó en enunciado, facilita la operatividad de la misma. Y en ese sentido, volvemos a lo que comentábamos al inicio de los componentes del ordenamiento territorial. Bueno, previamente me estaba olvidando decirles que este decreto supremo fue aprobado con Decreto Supremo 153/2025 de la PCM y publicado el 6 de enero del presente año. La presidencia del Consejo de Ministros tenía un tiempo perentorio para la aprobación del presente reglamento. En ese sentido, y ya centrándonos en los componentes del ordenamiento territorial, cada uno de ellos, y en atención a las normas vinculadas al ordenamiento territorial, vamos viendo que tiene, por decirlo de alguna forma, responsables, rectores en las materias específicas. Así, el desarrollo económico productivo multisectorial. Obviamente tenemos diferentes sectores que tienen una relación directa con este componente, tanto el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas como el PRODUCE, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transporte, Defensa y Relaciones Exteriores. Es decir, es un componente complejo en el cual confluyen desde diferentes, visiones en relación al uso, ocupación y aprovechamiento del territorio, y que a través de este componente vamos a visualizar en las láminas posteriores cómo vamos encontrando una suerte de organicidad. El ordenamiento territorial ambiental, que en atención a la Ley General del Ambiente asigna la rectoría claramente al Ministerio del Ambiente. El acondicionamiento territorial, planificación urbana y rural, que como mencionamos anteriormente a través de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, el ente rector es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el caso de la zonificación forestal, la ley forestal en la materia establece claramente el ordenamiento forestal y un instrumento del mismo, que es la zonificación forestal, al igual que en el componente de gestión integrada de recursos hídricos por cuencas hidrográficas tenemos la Ley General de Recursos Hídricos. Y en el caso del catastro multipropósito tenemos un sistema que es anterior a los sistemas funcionales tal cual los conocemos anteriormente, es anterior a esta ley, y es el Sistema Nacional de Catastro que incorpora al Ministerio de Vivienda, al Midagri, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, y antes de pasar, decir que en el reglamento no solamente estamos tomando en consideración las normativas sectoriales vinculadas a cada uno de estos componentes, sino que además en este reglamento se ha establecido una suerte de definición de cada uno de los componentes sustentado en las normas en la materia, pero además algo bien importante, se han establecido determinaciones por cada componente. ¿Qué significa esto? Las determinaciones son una suerte de directrices que permiten que cada uno de estos componentes que ha ido funcionando de una manera unidireccional, sectorial,
pueda articularse con los otros componentes y demos una visión integral al ordenamiento territorial. Por eso les damos un peso específico a estas determinaciones. Solamente el ordenamiento territorial ambiental en relación a la Ley General del Ambiente no tiene determinaciones, sino criterios de obligado cumplimiento, como vamos a ver más adelante. Así, como comentamos, cada componente en el reglamento establece una definición y estas determinaciones o directrices, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo económico productivo entiende claramente la necesaria participación de los diversos actores territoriales a la hora de lograr un crecimiento económico equitativo y sostenible, y para ello requiere de planificación, de gestión, de movilización y uso sostenible de recursos, y claramente con un enfoque territorial y con el involucramiento multisectorial. En ese sentido, establece 6 determinaciones, que es, por un lado, la promoción del desarrollo de la infraestructura productiva, el impulso de la inclusión social, el fomento de la sostenibilidad ambiental en las intervenciones productivas en el territorio, la promoción de la competitividad, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la contribución a la seguridad nacional. Por otro lado, en el caso del ordenamiento territorial ambiental, como dijimos, de acuerdo a la Ley General del Ambiente, el MINAM establece criterios, variables, directrices e indicadores que regulan y orientan el uso y ocupación sostenible del territorio. En ese sentido, está contribuyendo desde la dimensión ambiental al proceso de ordenamiento territorial. Y se establecen 6 criterios específicos donde además el reglamento indica en una de sus disposiciones que el Ministerio del Ambiente diseñará para estos criterios indicadores específicos y lineamientos que ayuden a su aplicación y transversalización en el proceso de ordenamiento territorial. Estos criterios son la definición de la vocación natural y el potencial del territorio, la identificación de áreas sensibles, la identificación de áreas con degradación de la calidad ambiental, la incorporación de la adaptación al cambio climático, la integración de las zonas marino-costeras en la planificación territorial y la incorporación integral del paisaje. Y paisaje entendido no desde el concepto de paisaje cultural o paisaje natural como conceptos de gestión del patrimonio, sino entendido desde la perspectiva del grueso de paisajes como un derecho a tener paisajes de calidad para mejorar nuestras propias condiciones de vida en los territorios. En ese sentido, el siguiente componente, el de ordenamiento territorial, es aquí se han establecido niveles de determinaciones en atención al desarrollo de planes de acondicionamiento territorial en el nivel provincial para el ámbito de toda una provincia, los planes de desarrollo urbano y los planes de desarrollo rural, que también están contemplados en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible a través de su última modificatoria. Por lo tanto, se han establecido determinaciones para los 3 tipos de planes, todos ellos aprobados por la municipalidad provincial, pero de alcance territorial diferenciado. Entonces, en las determinaciones de acondicionamiento territorial se establece la necesidad de fortalecer ciudades y centros poblados dinamizadores, es decir, fortalecer aquellas ciudades y centros poblados no en función del número de personas, para no seguir en esta dinámica en la cual a mayor número de personas, mayor número de servicios, sino poder romper esa dinámica y romper las macrocefalias no solo de Lima a nivel del sistema nacional, sino también las macrocefalias que se van generando
en los espacios urbanos a nivel regional, ¿no? Con una dominancia generalmente de la capital regional. Otra determinación es la de consolidar y promover territorios equitativos y sostenibles y orientar el uso y ocupación sostenible del territorio. En relación a las determinaciones de la planificación urbana, se plantea la necesidad de fortalecer medidas de optimización de uso del suelo, evitar el despilfarro, la expansión, digamos, con un gran consumo extensivo del suelo, desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo, la promoción de la preservación del suelo rural, que también hay en espacios urbanos, y de los suelos de protección, así como la promoción de la provisión de servicios públicos esenciales. De igual manera, para las determinaciones de la planificación rural están orientadas a impulsar el desarrollo integral de los centros poblados rurales, como además una manera de fortalecer el avanzar hacia condiciones de equidad entre territorios, ¿no? Y promover la provisión de servicios públicos esenciales e infraestructuras en ese ánimo de equidad dentro de los territorios de un ámbito provincial. Por otro lado, la zonificación forestal se entiende que es un instrumento del ordenamiento forestal y establece 5 claras determinaciones. Por un lado, contribuir a la gestión territorial a partir del uso ordenado de los recursos y ecosistemas forestales, fortalecer la protección de la biodiversidad, promover el desarrollo socioeconómico a través del uso sostenible de este importante patrimonio forestal, impulsar la participación de las comunidades locales y promover la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal. En el componente de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, aquí sí quisiera centrar el peso específico que se le da a la cuenca hidrográfica en un proceso de ordenamiento territorial. El fortalecer la cuenca como unidad de gestión es clave, es una de las determinaciones más importantes. Fortalecer la seguridad hídrica, promover la conservación del recurso hídrico y fortalecer la gobernanza hídrica. Estas determinaciones, además, están alineadas no solo con la Ley de Recursos Hídricos, sino con la Política Nacional de Recursos Hídricos. Por otro lado, ya en el último componente de catastro multipropósito, digamos que lo que se busca a través de las determinaciones aquí establecidas es poder facilitar y apoyar de manera transversal la planificación, gestión, regulación y desarrollo del territorio. Este componente, a diferencia de los anteriores, tiene un carácter más instrumental en este sentido y se han establecido 3 grandes determinaciones. Por un lado, fortalecer el soporte a la gestión del suelo y políticas territoriales, promover la interoperabilidad y acceso a la información, consolidar la sostenibilidad institucional y gobernanza territorial de los catastros. Por otro lado, en relación a los instrumentos del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, la ley ha establecido 5 grandes instrumentos. Uno, claramente de nivel nacional, que es la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. En el nivel regional ha establecido el Plan de Ordenamiento Territorial de nivel regional y luego establece que en el nivel local están los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano y los esquemas de acondicionamiento territorial. Estos 3 últimos son de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Pero además, la Ley de Ordenamiento Territorial establece un instrumento adicional, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Estratégico Productivo, que es un instrumento nuevo que nos incorpora la ley. Hay que decir que de estos instrumentos
se nutren y retroalimentan de los alcances de cada uno de los componentes del ordenamiento territorial. Y en ese sentido, el reglamento lo que establece son aspectos generales para el plan de ordenamiento territorial del nivel regional y un contenido mínimo. Para el caso de los planes de acondicionamiento territorial, vuelvo aquí hacia atrás, de los planes de desarrollo urbano y los esquemas de acondicionamiento rural, se rigen de acuerdo al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Por lo tanto, en este reglamento se establecen solamente los contenidos mínimos del Plan de Ordenamiento Territorial de nivel regional y del Plan de Ordenamiento Territorial Estratégico Productivo. Cabe decir que lo que se busca es establecer contenidos mínimos y no el desarrollo metodológico de un plan. ¿Por qué? Porque las metodologías van mejorando, van avanzando y lo que necesitamos es que estas metodologías puedan ser dinámicas. Y lo que requiere, a través del reglamento, lo que requerimos es que los planes tengan unos contenidos mínimos. Entonces, en ese sentido, sí es importante precisar algo. El plan de ordenamiento territorial, como bien indicamos en la definición que dio la ley sobre ordenamiento territorial, es orientador, orienta usos y ocupación del territorio, pero no es vinculante. Es una suerte de instrumento de derecho blando en el cual se establecen consensos entre todos los actores del territorio. La vinculancia puede venir a través de los diferentes componentes cuyas leyes sectoriales sí establecen esa vinculancia. Por ejemplo, la zonificación forestal, por ejemplo, los planes de acondicionamiento territorial, planificación urbana y rural, cuya ley dice que son vinculantes, o en el caso de la ley de recursos hídricos, establece una vinculancia respecto a determinadas zonificaciones en el ámbito de la cuenca hidrográfica. Por otro lado, el ordenamiento territorial ambiental establece unos criterios de obligado cumplimiento en atención a la Ley General del Ambiente. Dicho esto, el contenido mínimo para este plan de ordenamiento territorial tiene que tener un diagnóstico que permita dar un alcance integral del territorio y evaluar las condiciones actuales, incorporando los aspectos de los componentes del ordenamiento territorial. Y por otro lado, la parte de la propuesta tiene que tener claramente el modelo de desarrollo territorial que nazca de una visión consensuada, tomando en cuenta el principio de participación ciudadana y también el enfoque de interculturalidad, pero también tiene que establecer las orientaciones de intervención territorial. Es decir, desde el plan de ordenamiento territorial se nos tiene que dar alcance sobre cuál es la estructura ambiental y cultural del territorio, ese soporte que nos da las condiciones de sostenibilidad, pero también tiene que decir algo respecto a las ciudades y centros poblados dinamizadores. Tiene que marcar claramente la cancha de lo que es el sistema de ciudades y centros poblados en el nivel regional. No puede quedar en el espacio municipal solamente. La región tiene una clara responsabilidad aquí y, por otro lado, tiene que identificar espacios de actividades económicas productivas, no en términos de zonificación, sino orientaciones de cuáles son las áreas más adecuadas desde esta perspectiva de escala regional. Tiene también que tener un claro programa de inversiones públicas y privadas que operativicen el modelo de desarrollo territorial y tiene que establecer un modelo de gestión que garantice la implementación, seguimiento, evaluación y actualización y todo lo que es el bloque cartográfico que nos permite visualizar esta propuesta. En el plan de ordenamiento, perdonen, porque creo que ya me estoy pasando un poquito de la hora y estaba corriendo un poquito más. El plan de ordenamiento territorial sí tiene una vigencia de 20 años. Y lo que hará la Secretaría de Ordenamiento Territorial es publicar de manera consensuada
una guía para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, donde buscando que esta guía sea lo suficientemente elástica, que permita recoger la diversidad de territorios, la diversidad geográfica y cultural, para no resultar una metodología rígida que pueda tener dificultades a la hora de aterrizar en los diferentes territorios que tenemos en nuestro país. En ese sentido, la guía se constituirá como una suerte de orientadora a la hora de establecer la elaboración de este plan de ordenamiento territorial. En relación al plan de ordenamiento territorial estratégico productivo, aquí hay que decir algo. La ley nos indica que es un plan que se hace en el espacio regional, pero que se hace desde el sector correspondiente en la materia. Ya puede ser, por ejemplo, el produce, ya por poner un ejemplo, o el Mincetur o el Midagri. Es decir, aquellos sectores productivos pueden, en un ámbito, en una región específica, elaborar un plan de ordenamiento territorial estratégico productivo. Desde una perspectiva de, digamos, de impulsar determinadas actividades económicas en un determinado territorio. Sin embargo, a través del reglamento y para evitar situaciones en las cuales pudieran entrar, digamos, en confluencia diferentes visiones, lo que se plantea en este plan de ordenamiento territorial estratégico productivo es que sea elaborado en concordancia con el plan de ordenamiento territorial de nivel regional, en concordancia con los planes regionales de desarrollo concertado, así como los planes de ordenamiento territorial de nivel municipal. Eso es lo que garantizará la coherencia con el modelo de desarrollo territorial planteado en el Plan de Ordenamiento Territorial Regional. Y se convierte fundamentalmente en una estrategia institucional para dar una suerte de viabilidad económica y financiera con mecanismos de gestión para implementar, seguir y evaluar los procesos de desarrollo económico productivo en una determinada región. Y finalmente, otro de los aspectos clave que se nos indican que en la Ley de Ordenamiento Territorial aparece solamente como enunciado es el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial. La ley nos indica que ese sistema debe estar dialogando permanentemente con una comisión multisectorial del sistema y lo que hemos establecido a través del reglamento es darle un contenido, es decir, qué es lo que el sistema de información de ordenamiento territorial contempla. Bien, pues contempla no solamente una comisión a través de la cual se monitoreará digamos, esa necesidad de integralidad de la información, los tres niveles de gobierno, sino que además integra un Observatorio Nacional de Ordenamiento Territorial, que la ley también nos lo menciona, que tiene que haber un observatorio. Y este observatorio es el que realiza la colecta de datos, análisis, difusión de indicadores y de estudios territoriales. Pero también consideramos que este sistema de información territorial, de ordenamiento territorial, tiene que estar en un diálogo permanente con la plataforma de catastro multipropósito. Por lo tanto, tendrá una articulación clara con el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial existente. Y por otro lado, necesitamos que este sistema de información contemple también el sistema de información territorial en los tres niveles de gobierno. Este sistema se convierte en un poderoso instrumento del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial para guiar y orientar decisiones de gestión territorial adecuadamente
documentadas y basadas en información concreta. De esta forma, también el sistema de información de ordenamiento territorial enlaza con uno de los objetivos de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que se verá más adelante en una próxima, digamos, conferencia. En ese sentido, a través del SINOT, se busca nuevamente, y en el mismo espíritu de la Ley de Ordenamiento Territorial, no desconocer los grandes avances que hay en materia de información territorial, sino buscar la articulación de lo existente y garantizar un adecuado sistema integral de información sobre los territorios. Finalmente, el reglamento establece varias disposiciones, pero queremos aquí destacar dos. La primera es, en línea con lo que comentamos en la Ley de Ordenamiento Territorial, la continuidad de aquellos planes de ordenamiento territorial en el nivel regional que estaban en proceso de elaboración o que están actualmente en proceso de elaboración cuando fue aprobada tanto la ley como el presente reglamento, que puedan continuar bajo las normas que había dispuesto el Ministerio del Ambiente antes de la entrada en vigencia de este reglamento. Y por otro lado, un tema específico es la necesaria vinculación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y eso se materializará más adelante en la necesaria articulación entre los planes de desarrollo concertado en los tres niveles con los planes de ordenamiento territorial. Y finalmente, sí decir que el reglamento actualmente no ha entrado en vigencia aún. El reglamento entrará en vigencia de acuerdo a la única disposición complementaria final del Decreto Supremo 153 de aprobación de este reglamento. Entrará en vigencia al día siguiente de publicación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, con la creación de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la creación del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. En este momento, la presidencia del Consejo de Ministros tiene en la Comisión de Coordinación Viceministerial está el proyecto de Decreto Supremo de modificación del ROF de la PCM y está en evaluación por los diferentes sectores, como se hace con todos los proyectos de ley y todos los decretos supremos que emite el Ejecutivo, pues está ahora mismo en esta Comisión de Coordinación Viceministerial para recibir los aportes de los diferentes sectores y poder garantizar normas que salen con un consenso a nivel del Ejecutivo. Eso sería todo a la fecha. Muchísimas gracias y disculpen porque me he excedido un poquito de los minutos indicados inicialmente. Gracias. Muchísimas gracias, geógrafa Guadalupe. Gracias por esta exposición. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos dejan los asistentes. Una de ellas, bueno, voy a empezar por el chat, igual hay preguntas en el formulario, así es que las vamos a estar compartiendo. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial en el Perú? ¿Por qué existe la diferencia? Muy buena pregunta. A ver, el acondicionamiento territorial ha tenido toda una trayectoria desde la década de los años 80, cuando había reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano en lo que era el viceministerio en ese momento de construcción y saneamiento, porque era Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, creo, si mal no recuerdo. Es decir, los primeros acercamientos al ordenamiento territorial con nombre propio en el Estado peruano
asumieron el concepto acondicionamiento territorial. Quizás, y digo un quizás porque en esa no podría aseverarlo, pero se intuye que podría ser una suerte de traducción de, digamos, de documentos importantes que había en materia de ordenamiento territorial siguiendo la escuela francesa, y donde, pues, en el idioma francés se habla de acondicionamiento territorial, y quizás pueda ser una traducción literal. Pero lo cierto es que en los años 80 no se hablaba de ordenamiento territorial, se hablaba de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano. Y en ese sentido, ese término va pasando a la Ley Orgánica de Municipalidades, y el Ministerio de Vivienda continúa en las sucesivas modificaciones de ese reglamento, que ha tenido diferentes modificaciones desde los años 80 hasta el 2021, que eleva el reglamento, junto con otras necesidades en materia de urbanismo, lo eleva a Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que fue aprobada en julio del 2021. ¿Ya? Entonces, se continuó ya con una tradición con el concepto de ordenamiento, de acondicionamiento territorial. Y el acondicionamiento territorial aplica al ámbito de la provincia. Los planes de acondicionamiento territorial están en el ámbito de la provincia. Si bien la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible te permite hacer acondicionamiento territorial en espacios de cuenca hidrográfica donde confluyen varias provincias, o en sectores de provincias, pueden vincularse varias provincias para determinados territorios, elaborar un plan de acondicionamiento territorial de manera conjunta, ¿ya? En ese sentido, y sin ánimo de, digamos, de generar rupturas, porque ya hay una tradición asociada al concepto de acondicionamiento territorial, la Ley de Ordenamiento Territorial lo que busca es unir estos aspectos que fueron caminando con una larga tradición de manera sectorial. Y la ley lo que dice, ojo, esto también es ordenamiento territorial, ¿ya? Pero en realidad, y en la práctica, es ordenamiento territorial, pero en el ámbito de una provincia, y elaborado y liderado por una municipalidad provincial. En ese sentido, y si se me permite, y no lo dije en la exposición porque ya sería alargarnos demasiado, otro de los aspectos que en el reglamento se establece cuando se habla de los planes de ordenamiento territorial es que estos planes se deben articular con los planes de acondicionamiento territorial. Es decir, algo absolutamente necesario es que un plan de ordenamiento territorial del nivel regional dialogue con el plan de acondicionamiento territorial del nivel provincial. Tienen necesariamente que ir articulados, cosa que actualmente no necesariamente sucede, precisamente por estar en una legislación vinculada, digamos, asociada a un sector solamente. Muy bien, pasamos a la siguiente No sé si estaría respondida la pregunta. Yo creo que sí. Y volvemos con las siguientes preguntas. A ver, bueno, igual lo leo. Están en el chat. Dice, ¿por qué la planificación rural se reduce solo a los centros rurales y no al desarrollo rural provincial o distrital? Ya. A ver, en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible de julio del 2021 había un gran vacío en el tema rural, ¿ya? Solo se veía desde el plan de acondicionamiento territorial, desde esa escala provincial, pero no necesariamente en las especificidades que requieren territorios rurales. Pero además, si uno va a las escalas de los planes de desarrollo urbano, aquellos que tenían menos de 2.000, aquellos que tienen menos de 2.000 personas, están exonerados de hacerlo. Si quieren, pueden hacer un esquema de ordenamiento urbano en lo que es el ámbito del centro poblado,
pero efectivamente, como bien dice la pregunta, no contempla, digamos, los reales alcances territoriales del espacio rural, ¿no? Entonces, en el 2023, a través de un decreto legislativo que me he olvidado ahora de su número, se hace una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para corregir ese aspecto y se incorpora la planificación rural. Por eso es que la Ley de Ordenamiento Territorial habla de planificación urbana y rural. Ese incorporar la planificación rural está corrigiendo ese vacío que había para espacios rurales, que no es solo el centro poblado ni sus caseríos. Estamos hablando de un territorio con unas interacciones muy ricas. Ese tema, actualmente el Ministerio de Vivienda está en proceso de elaboración del reglamento acorde a esta actualización de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y estamos trabajando en equipo precisamente para que lo que es la planificación rural pueda recoger esos territorios que han sido tradicionalmente olvidados en la planificación de detalle. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué el ordenamiento territorial y el acondicionamiento territorial no asignan ni excluyen usos de suelo? Entonces, ¿no tiene un carácter normativo vinculante? Bien, el acondicionamiento territorial, sí, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en su artículo 19, indica que los planes de acondicionamiento territorial son vinculantes, ¿ya? Los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo a la Ley 32279, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, indica que no son vinculantes, solo son orientadores. Como decía en la exposición, el plan de ordenamiento territorial se convierte en una suerte de documento de derecho blando. ¿A qué llamamos derecho blando? A ese instrumento en el cual los diferentes actores del territorio se ponen de acuerdo en determinadas decisiones sobre cómo quieren vivir en su propio territorio. Se ponen de acuerdo en el modelo de desarrollo territorial. Es decir, es un plan que se rige en base a consenso. Su legitimidad se lo da el consenso. Sin embargo, tiene instrumentos específicos que puede utilizar para garantizar la vinculancia en determinados espacios. Por ejemplo, la zonificación forestal sí es vinculante, de acuerdo a la ley forestal correspondiente. Y lo dice claramente la ley forestal, no recuerdo el artículo ahora mismo. La ley, como dije, de desarrollo urbano sostenible, en el artículo 19 dice que los planes de acondicionamiento territorial son vinculantes y en su artículo 20 dice que los planes de desarrollo urbano sostenible son vinculantes. Entonces, por otro lado, a través de la ley de recursos hídricos tenemos espacios como las fajas marginales o las cabeceras de cuenca donde se establecen zonificaciones vinculantes. Entonces, el plan como tal se convierte en una suerte de espacio de consenso y ya una gestión más afinada en determinados aspectos o en determinadas escalas puede recurrir a normativa específica en la materia que sí es vinculante. De acuerdo. Y continuando con algunas preguntas que han dejado por interno. A ver, voy a leer esta. Dice, considerando que el ordenamiento territorial ambiental identifica áreas sensibles y el desarrollo económico busca promover infraestructura productiva, ¿qué mecanismos de mediación se utilizan cuando los objetivos de ambos componentes entran en conflicto directo sobre un mismo espacio geográfico? Bueno, es una pregunta muy precisa donde además la propia Secretaría de Ordenamiento Territorial, cuando se cree, justo irá viendo, y así lo pone el propio reglamento, si se requieren algunas otras emisión de normas técnicas, lineamientos que
que garanticen determinados mecanismos de articulación, precisamente porque estamos en un nuevo contexto de entendimiento del ordenamiento territorial. Pero de todas maneras, si vamos a las determinaciones del componente económico productivo, precisamente se plantea como una de las determinaciones, y recordemos que son de obligado cumplimiento, una de las determinaciones tiene que ver con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la sostenibilidad de las intervenciones económicas, la sostenibilidad ambiental. Es decir, lo que se ha buscado precisamente en el componente de desarrollo económico productivo es que pueda dialogar con claridad con los criterios del ordenamiento territorial ambiental. En la práctica tendremos probablemente muchos escollos que superar de acuerdo a las especificidades de cada territorio, pero sí en el reglamento, en este momento, sí se ha buscado establecer ese diálogo precisamente con las determinaciones establecidas en el componente económico productivo. Vale. La siguiente pregunta dice, si la ZE no ha sido incorporada como componente explícito del ordenamiento territorial y además los planes regionales deben pasar por una opinión articulada desde la PCM con sectores nacionales, la pregunta es, ¿no estamos corriendo el riesgo de debilitar los avances territoriales ya construidos en regiones como San Martín y recentralizar decisiones que deberían responder a la vocación del territorio? Ya. En primer lugar, en relación a la zonificación ecológica económica, la zonificación ecológica económica es un diagnóstico del territorio y tiene todo un procedimiento muy interesante y muy desarrollado. El reglamento lo que establece son mínimos que debe contener un plan de ordenamiento territorial. Si para llegar a esos mínimos la zonificación ecológica económica es útil, adelante. Utiliza la zonificación ecológica económica en la elaboración del plan de ordenamiento territorial. Pero si un gobierno regional no tiene zonificación ecológica económica, y considera que tiene suficientes recursos de información como para poder construir y avanzar en su plan de ordenamiento territorial, adelante también. ¿De acuerdo? Entonces, la zonificación ecológica económica, si un gobierno regional considera que es un instrumento muy valioso para continuar en el plan de ordenamiento territorial, bienvenido. Pero no es un factor limitante el no tener una zonificación ecológica económica para hacer un plan de ordenamiento territorial. Además, si consideramos que la zonificación ecológica económica puede ser una base importante para alimentar el sistema de información territorial en el nivel regional. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a la opinión digamos, que pueda dar la presidencia del Consejo de Ministros en relación a los planes de ordenamiento territorial del nivel regional, tenemos claro, por un lado, las competencias de los gobiernos regionales, pero la PCM, en el marco de cómo, digamos, desarrollas el plan de ordenamiento territorial siguiendo los principios, los enfoques de la ley, así como los contenidos mínimos que están en el reglamento, es en lo que se tiene que claramente, digamos, centrar. Ese es su rol a la hora de emitir opinión respecto a los planes de ordenamiento territorial, no invadiendo competencias de un gobierno regional establecidas en sus leyes orgánicas. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, en el caso de la gestión integrada de los recursos hídricos, existe la plataforma de gobernanza que exige el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, los consejos de recursos hídricos de Cuenca. La pregunta es, ¿cuál es la plataforma que establece el reglamento para el ordenamiento territorial? A ver, la plataforma para la gestión de los recursos hídricos es parte de esos actores en el territorio que tendrán que ser incorporados en los procesos de ordenamiento territorial. En el caso de la ley y del reglamento, no se establece
una plataforma específica. Lo que hay es un artículo en el reglamento que indica que los gobiernos regionales podrán establecer los mecanismos que mejor consideren, de acuerdo a sus competencias, para implementar los procesos de ordenamiento territorial. Es decir, mal haríamos en indicar a un gobierno regional con qué forma de organización tiene que tomar para implementar un proceso de ordenamiento territorial, porque los gobiernos regionales tienen autonomía y hay diversidad de gobiernos regionales donde tenemos que respetar la autonomía y la diversidad. Sin embargo, sí, como reglamento, sí establece que sí deberían desarrollar un mecanismo, ya, pero el gobierno regional tiene autonomía e independencia para desarrollar el mecanismo que mejor considere. Y en ese sentido, perdonen que me vaya a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la propia Política Nacional de Ordenamiento Territorial establece un servicio de acompañamiento a los gobiernos regionales para ayudarlos a diseñar y establecer estas plataformas o comisiones regionales o como mejor quieran llamarse, de acuerdo a lo que indique cada gobierno regional, para poder impulsar y sostener el proceso de ordenamiento territorial. Y en eso también estamos trabajando. Vale, aquí tenemos otra pregunta. Menciona lo siguiente: en el contexto amazónico, ¿cómo se incorpora el ordenamiento territorial? En el contexto amazónico, ¿cómo se incorpora el ordenamiento territorial? Bueno, como decimos, la ley y el reglamento reconoce la diversidad de territorios y obviamente en el contexto amazónico los retos son muy grandes en relación a las vicisitudes que actualmente tienen estos territorios. Pero uno de los dos aspectos que son clave en el espacio amazónico es las condiciones de su biodiversidad, la diversidad cultural, digamos, la presencia de importantes áreas naturales protegidas, pero también la existencia de territorios indígenas. En ese sentido, también la Ley de Ordenamiento Territorial establece el respeto a esas diversidades y diferencias en los territorios a la hora de reconocer que existen diferentes visiones sobre cómo usar, cómo ocupar, cómo aprovechar tu territorio de acuerdo a esas visiones específicas de cada uno de los pueblos. En ese sentido, tenemos el principio de participación ciudadana y el enfoque de interculturalidad que refuerzan lo que estoy mencionando. Adicionalmente, remarco nuevamente con respecto a los planes de ordenamiento territorial, el que el reglamento establezca unos contenidos mínimos y lo que después desarrolle es una guía orientadora, es precisamente en el entendimiento que no podemos hacer ordenamiento territorial de la misma forma en un departamento, digamos, básicamente en espacios costeros o en espacios cordilleranos, a departamentos íntegramente amazónicos o departamentos donde tienen claramente territorios amazónicos, territorios andinos e inclusive territorios costeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se debe evitar es que un instrumento de ordenamiento territorial se convierta en un instrumento homogeneizador de decisiones en el territorio. De ahí ya cada gobierno regional, de acuerdo a sus especificidades y el acompañamiento que tendrá de la presidencia del Consejo de Ministros, irá orientando sus planes de ordenamiento territorial de acuerdo a esas especificidades. Muy bien. Por acá nos preguntan en el chat
¿Qué tratamiento se puede dar a los centros poblados absorbidos por las ciudades o la expansión urbana? ¿Qué tratamiento, perdón? ¿Qué tratamiento se puede dar a los centros poblados absorbidos por las ciudades o la expansión urbana? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero que excede, creo, un poquito los alcances aquí de la ley y el reglamento. Existen muchas situaciones muy diversas que ya están contempladas en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. En ese sentido, tenemos diferentes categorías de instrumentos de planificación precisamente contemplando espacios metropolitanos, espacios urbanos o espacios de centros poblados menores. Pero sí lo que es importante decir desde la Ley de Ordenamiento Territorial, y ahí no sé si estoy respondiendo a esa especificidad que creo que requiere ya, digamos, un detenimiento mucho mayor en ese punto, pero lo que sí la ley establece es precisamente en aras de la equidad territorial y a través de las determinaciones para el componente de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, que se fortalezcan ciudades intermedias y los centros poblados, precisamente entendiendo la planificación del sistema de ciudades más allá del concepto rango-tamaño, es decir, a mayor número de población, mayor número de servicios. Hay que romper con esa dinámica. Y eso quiere decir que centros poblados que quizás no tienen un volumen de población considerable, pero sin embargo es estratégico fijar la población en estos espacios precisamente para evitar despoblamientos, para garantizar condiciones de equidad entre territorios, se pueda mirar el abastecimiento de servicios y de accesibilidad precisamente en esa estrategia territorial y no solamente por el volumen de población, que también es necesario, pero incorporemos este otro criterio necesariamente para evitar el despoblamiento de nuestros centros poblados de menor tamaño que quedan siempre desabastecidos de servicios y de accesibilidad. Muy bien. A ver, Betsabe, continuando con las preguntas, ¿sí? ¿me Buenas escucha? noches. Sí. Interesante la presentación y también el proyecto en sí. Me parece que el Perú necesitaría un modelo especial para la atención de turismo, o especialmente hablemos de turismo, y hablo específicamente de Cusco, por ejemplo, Uh porque -huh, hay centros urbanos y hay centros rurales, pueblos pequeños, pero uh que -huh, están insertos dentro de grandes proyectos como es el de Machu Picchu, por decirlo. De tal manera que ese modelo tal vez debería, yo creo que hay bastantes herramientas como para poder incorporar, digamos, ese modelo de desarrollo socioeconómico que atiende no solamente al interior del país, sino afuera esencialmente, ¿no? uh -huh. Esa era la pregunta. ¿Hasta cuándo se puede conversar sobre este tema? Tengo entendido que tenemos el 2030, 2031 para poder desarrollar todo eso con seguridad. Bueno, si alcanzará el tiempo o habrán las herramientas necesarias, ¿no? Sí, importantísimo su comentario, doctor Henry Lin. En ese sentido, el componente económico productivo considera precisamente los aspectos vinculados también al desarrollo turístico. Uno de los, en la lámina que hablaba sobre los componentes y quienes participan dentro de esos componentes, está el MINCETUR, que es parte del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Y claramente Cuzco, como usted bien dijo, es un claro ejemplo de la necesidad de incorporar la variable turística en los procesos de ordenamiento territorial en ese espacio, también en otros a lo largo del país que están, digamos, siendo centros
dinámicos en materia de una economía vinculada al turismo, ¿no? Y que están precisamente generando intervenciones y cambios en la ocupación del territorio. Por lo tanto, sí, ese aspecto sí está contemplado en el sentido de que Mincentur es parte de ese sistema nacional de ordenamiento territorial y el componente económico productivo reconoce, digamos, este acercamiento también como parte de ese componente. Vamos a dar el pase a los que están levantando por un momento la mano dentro de la sala. En mi línea tengo primero al almirante Eduardo Retegui. Muy buenas noches, almirante. Buenas noches. Buenas Adelante. noches también, geógrafa Guadalupe Martínez. Excelente su exposición. Yo no soy geógrafo, por si acaso, pero he tratado de entenderlo tanto, pero es la ley y su reglamento, la verdad que es para especialistas nada más para poder entender todo ello, por cierto. Pero tampoco no vamos a pretender meternos en ese espacio. Yo lo que decía es que leí hace poco que el Colegio de Geógrafos del Perú, no sé si usted pertenece al mismo, está trabajando un proyecto de ley, voy a llamarle así, para fortalecer la presencia de los geógrafos, así lo entiendo yo, en las entidades públicas. Entonces, yo le escuchaba a usted porque para que esto que usted ha explicado hoy día lo entienda en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, debe ser realmente bastante complicado, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la oportunidad, si usted lo cree conveniente, para que se incorpore en esa ley esa posibilidad de que yo siempre he dicho que debería haber un geógrafo, por lo menos en cada distrito. No sé si la cantidad de geógrafos va a alcanzar para ello, pero yo creo que hay que orientar por allá, porque son los geógrafos los que van a ayudar muchísimo en eso. No sé si usted está de acuerdo, ¿no? Y lo otro era, rápidamente nomás, he visto que en todo el Perú, y acá no ha sido la excepción, usted utiliza el término GORE, que es gobierno regional, y eso de regional ha venido utilizándose mucho tiempo más por uso y costumbre, porque nunca se reglamentó el uso de regional. Y tal es así que usted en una de las partes de su exposición usa el término departamental. No sé si ha sido un lapsus, pero en todo caso, si tengo la razón, creo que esta es la oportunidad para que eso se oficialice, porque eso es parte pues, del ordenamiento territorial, si no sería contradictorio. No sé qué le parece a usted. Desde ya, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, voy a empezar por la última. Cuando he usado el término en la exposición departamental o inclusive en la ley y el reglamento alude a departamental, alude al espacio físico del departamento, ¿ya? Cuando se alude a gobierno regional o regional, se alude a la instancia de gobierno de un departamento. Si en algún momento en la exposición voy a revisarlo, se ha podido generar confusión, quizás yo he podido confundirme a la hora de aplicar los dos conceptos, pero el espíritu en la ley y en el reglamento es gobierno regional cuando se refiere a la institución regional que gobierna un departamento y departamental cuando se refiere al ámbito territorial, al ámbito físico del departamento. Eso ha sido un poco digamos, esa es la diferencia. Gracias por el comentario y voy a revisar la presentación, no vaya a ser que haya incurrido en un error en el uso de los dos conceptos. Y más bien gracias por ese comentario. Por otro lado, en relación a los geógrafos, bueno, pues como geógrafa sí considero que sería importante que hubiera más geógrafos en las instituciones del Estado y especialmente en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Aquí
Si me permite, no voy a hablar como presidencia del Consejo de Ministros, voy a hablar como Guadalupe Martínez, geógrafa, y los geógrafos tenemos una mirada integral del territorio que nos permite en estos tiempos de cambios rápidos en los territorios precisamente de poder entender de una mejor manera las dinámicas que acontecen, no solo desde una perspectiva de impactos en el territorio, impactos ambientales, en sus recursos, sino también de los impactos sociales, económicos y culturales, precisamente por nuestra formación, digamos, nos permite poder articular estas diferentes variables, ¿no? Y poder tener esa mirada que tanto se necesita. Y el ordenamiento territorial es ante todo eso. Lo que no excluye que necesitemos la especificidad de otras disciplinas para precisamente poder tener un acercamiento mucho más completo a las múltiples situaciones que tenemos que enfrentar y resolver en los territorios desde el gobierno en cualquiera de sus tres niveles. Pero sí aplaudo la posibilidad de que pueda haber geógrafos también en los gobiernos regionales y municipales de una manera, digamos, más prolija y no solo orientados a ámbitos de demarcación territorial o desarrollos cartográficos, sino precisamente como tomadores de decisiones sobre el territorio y con claras, digamos, con acercamientos claros sobre dar soluciones a las diferentes problemáticas territoriales. Ya dejo mi parte de geógrafa y vuelvo otra vez a conferencista como representante de la presidencia del Consejo de Ministros. No, disculpe, señora Geo, lo que pasa es que le hablaba de que el Colegio de Geógrafos del Perú está trabajando un proyecto. No sé si esta parte lo está considerando, no sé si usted sabe, ahora si no está enterado, bueno, ahí lo dejo, pero No. creo que deberían apoyarlo, ¿no? Ahí lo dejo también, gracias. Sabía de que estaban impulsando, pero no he podido tener la oportunidad de leerlo. Voy a estar ahorita más atenta para poder leerlo y dar mi opinión. Así que gracias. Gracias también. Bueno, vamos a también darle el pase a la geógrafa María del Carmen Carrasco. Gracias. Sí, vale. Bueno, la verdad que escuchando a Guadalupe sí que me han surgido algunas pequeñas dudas o no sé, o medio ideas que se me ocurrían complementarias, que alguna de ellas la has medio respondido en relación con otra pregunta que te hicieron, ¿no? Un poco para cambiar ese chip que tenemos de incidir más en los territorios ya un poco más desarrollados, sino más bien en los otros. Y en ese sentido yo me hacía algunas preguntas como, ¿hay tiempos previstos para tener territorios ordenados? ¿Hay presupuesto para ello? Porque parece que uno de los grandes vacíos es que no hay un presupuesto claro todavía, con lo cual parecería que estamos soñando, ¿no? Y algo que me planteaba era si hay alguna estrategia dentro del plan o de la ley para justamente agilizar los procesos de ordenamiento en aquellos territorios que tienen algún tipo de vulnerabilidad territorial, justamente para disminuir las brechas o para buscar ese enfoque de equidad que todos queremos para el Perú, ¿no? O deberíamos de querer para el Perú. Bien. Esa es una, la puedo hacer de una. Muy larga, ¿puedo contestarla primero? Sí, por eso. Ya, toda la razón, Mari Carmen. Ahí voy por partes. En primer lugar, la ley todavía está como ley donde hay unos alcances todavía limitados en cuanto a su operatividad, dado que el reglamento, hasta que se cree la Secretaría de Ordenamiento Territorial, no entra en vigencia.
¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto. Está ya en proceso, obviamente, pero esperemos que en breve pueda estar ya aprobado la modificación del reglamento de organización y funciones. Por otro lado, lo que comentas no es a través de la ley donde está planteado, sino a través de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que fue aprobada en el diciembre del 2024, donde se establecen precisamente en su segundo objetivo, establece precisamente la necesidad de avanzar hacia territorios más equitativos. En ese sentido, este objetivo tiene varios servicios. Uno de ellos es justo en relación a una de las preguntas que había sobre qué mecanismo debe utilizar un gobierno regional, y en ese sentido es un servicio que es una suerte de acompañamiento a los gobiernos regionales para generar estos espacios, estos mecanismos que permitan no solo desarrollar los planes de ordenamiento territorial, sino precisamente lo más importante, su implementación. Y ahí y existen otros servicios que tienen que ver precisamente con esto que comentábamos de equidad en lo que es el entendimiento del sistema de ciudades, centros poblados y el acceso a servicios y conectividad, ¿no? Y accesibilidad. En ese sentido, la política contempla ya esas estrategias para acercarse a los gobiernos regionales bajo esa lógica. El otro punto que hablas es el del financiamiento. En muchas ocasiones se nos pregunta por qué no hay un programa presupuestal ad hoc de ordenamiento territorial, como por ejemplo lo puede tener el programa presupuestal 068 de reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Asociado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En este sentido, los presupuestos en materia de ordenamiento territorial están distribuidos en diferentes programas presupuestales. Uno es el 068, donde sí se tiene alguno de los componentes que tiene que ver con prevención, y eso claramente te vincula con ordenamiento territorial. Pero también tenemos en programas presupuestales que están vinculados con determinados planes, proyectos de inversión que se plantean en los planes de ordenamiento territorial en los diferentes sectores. Es decir, no necesariamente tienes que tener un programa presupuestario. Múltiples programas presupuestales donde poder colocar estos aspectos. Lo que sí tenemos que tener claridad es a la hora de establecer un plan de ordenamiento territorial, un programa de inversiones claro y que podamos tener una continuidad en el desarrollo de esos proyectos bajo la lógica del sistema de inversiones del Estado peruano, lo cual no es tan fácil y lo cual va a requerir todo eso. No tenemos ahorita la llave al respecto, pero tenemos una línea en la cual tenemos que de ordenamiento territorial. Por lo tanto, también se genera un espacio de diálogo claro con los diferentes sectores, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas, precisamente para ver los siguientes pasos respecto a estos aspectos, ¿ya? Pero sí dejar claro que no es necesario tener un programa ad hoc al respecto, por la naturaleza del ordenamiento territorial. Bueno. No sé si he respondido a tu pregunta al respecto. Tengo algunas otras, pero hay más personas que quieren hablar, entonces, si acaso luego. Vale, vamos a dar el pase a ver, no estoy leyendo bien el nombre, al señor Oscar Ñanes Buenas Aizcorbe. noches. Muy buenas Oscar noches. Ñáñez Aizcorbe, sí. Muy buenas Muchas noches, gracias, más adelante. bien. Y muchas gracias por la invitación que me han hecho llegar. Y efectivamente yo he trabajado mucho en el tema de la Ley de Recursos Hídricos, su reglamento y la implementación de los consejos de recursos hídricos. Entonces,
podrían tomar eso como ejemplo porque efectivamente sí se necesita un presupuesto y se necesita un procedimiento para hacerlo. Entonces, ¿qué establece el reglamento que salió en el año 2010? Que se deben hacer consejos de recursos hídricos donde tienen que estar presentes, ¿no? Un representante del agua poblacional, un representante del agua, en este caso, no poblacional, que es agua de la agricultura, un representante de los otros usos, ahí está el uso minero, el uso de transporte, el uso económico, y también está un representante de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, un representante de los colegios profesionales, un representante de las universidades y también un representante, ¿no?, de las municipalidades locales y el gobierno regional y la autoridad del agua. Entonces, esta plataforma de gobernanza, en el caso que sea de una sola región, solamente va a haber los miembros que estén involucrados en el tema del agua directamente, aunque no solamente, como ya tenemos a la municipalidad, el colegio profesional, ahí tenemos prácticamente en esta plataforma que se puede usar para este fin, también para el tema del ordenamiento territorial, que me parece que es bastante amplio, bastante confuso también, porque ya existe la ley anterior que era de la zonificación económica, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, nosotros si vemos el ordenamiento que tenemos como cuenca, es la forma más sencilla de hacerlo. En el Perú tenemos 159 cuencas, tenemos 62 en la vertiente del Pacífico, tenemos 13 en la vertiente del Titicaca y tenemos 84 en la vertiente del Atlántico. Entonces, en la Autoridad Nacional del Agua se ha determinado que van a ser 28 consejos de recursos hídricos en el Perú. Hasta la fecha se han hecho solamente 14 en 16 años. No es tan sencillo. Imagínense, para hacer el tema del desarrollo territorial lo hace peor, porque si tenemos que se han invertido 130 mil millones de dólares, perdón, 130 millones de dólares en hacer 14, y faltan 14 que son, sobre todo en los territorios más grandes, que es de la selva, porque solamente se han hecho 7 en la costa, digamos, en la vertiente Pacífico, y los demás son en la sierra, y 1 en la parte de selva. Es bastante complicado, imagínense, 16 años. Los primeros consejos se han hecho hasta el año 2014. Ahí cuando tuvieron problemas fue que me llamaron para ayudar. Y yo formé prácticamente solamente 2 consejos de 5 que hemos podido hacer, perdón, de 4 que hemos podido hacer. Y en ese momento se habían demorado 4 años en hacer el Jequetepeque-Saña. Lo hicimos en 1, con una estrategia distinta. Para hacer el consejo de Tambo Santiago Ica lo hicimos en 2 años. O sea, desde que empezó el proceso hasta que se formó el consejo pasaron 7 años. Y peor, por el tema justamente de la intervención que debe ser de la comunidad campesina y la municipalidad y el gobierno regional, se retrasó la implementación del funcionamiento de ese consejo 7 años más, que recién ha empezado el año 2024. O sea, se dan cuenta ustedes que esta ley va a ser muy difícil de implementar si es que no tenemos una plataforma. ¿Cuántos años ha demorado? Y hasta el momento, fíjense, el Consejo del Tambo Moquegua ha empezado en el 2010 y estamos 16 años y no se ha podido formar. Y hemos tenido a los 3 gobernadores en la Autoridad del Agua para que firmen el documento y no lo han hecho, estando ya en Lima, estando ya haber hecho el proceso durante 14 años para que ellos firmen. Yo estuve presente ahí y no quisieron firmar. O sea, ¿se imaginan ustedes esto del tema territorial? Cuando tenemos minería ilegal, cuando tenemos forestales que hacen problemas siempre porque hay mucho tráfico en un territorio tan grande y sobre todo tan diverso, ahí yo en la PCM quisiera tener una reunión con ustedes para explicarles bien cómo deben hacer este asunto. Estaba ahí Anita Reategui, a la cual le he dicho varias veces que me gustaría más o menos darles una orientación del territorio. Estaba en todo el Perú, prácticamente, haciendo estas cosas, y no es tan sencillo. Hay comunidad campesina, comunidad nativa, hay tráfico, es un grave problema. Entonces, si no nos ordenamos, y lo que va a pasar, y quisiéramos que pase en el futuro, es que un consejo sea una región en el tiempo, porque están por cuenca, es mejor, estamos comunicados, ahí está el corredor económico y ahí está el futuro. Tómalo en cuenta. Muchas gracias, Guadalupe, pero no sé qué piensas o qué comentario tienes al respecto. Sí, efectivamente te doy toda la razón. Esto no es un tema que se resuelve de hoy
para mañana. O sea, de hecho, inclusive los procesos de ordenamiento territorial y los planes de acondicionamiento territorial y los planes de desarrollo urbano, el nivel de elaboración y ya no de elaboración, sino de implementación es muy bajo, ¿no? Lo tenemos, los datos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda en el nivel provincial tiene un seguimiento permanente en el Observatorio de Ciudades y en regiones, hay 2 regiones actualmente con planes de ordenamiento territorial aprobados, más no necesariamente implementados. Entonces es un proceso muy complejo, donde además estos otros factores que tú comentas alimentan o incrementan esta complejidad. De hecho, la propia Política Nacional de Ordenamiento Territorial se ha pensado en 2050, precisamente porque las cosas no se hacen de un año para otro. Así que, en ese sentido, justo cuando comentaba que a través de uno de los servicios se va a buscar con los gobiernos regionales establecer los mecanismos adecuados para crear esta suerte de entidad, de momento lo vamos a llamar entidad porque no se le ha puesto un nombre específico, se tiene que revisar y como que se está haciendo las diferentes comisiones en diferentes materias que se han avanzado, el por qué han prosperado, por qué no han prosperado. Y en ese sentido, la experiencia que comentas es riquísima y necesaria tomar en consideración. Por supuesto que así tendrá que ser. Y ahí puedo decir hasta ahí porque todavía no hemos podido desarrollar nada al respecto, dado que todavía no ha entrado en vigencia. Pero a través de la Sociedad Geográfica tomamos nota de tu contacto para que nos puedas explicar con mayor detalle esa experiencia que comentas y que eso nos permita tener un conocimiento más amplio, ¿no? Para poder iniciar y arrancar estos aspectos. Así que muchísimas gracias por los comentarios que nos has dicho. Vamos Ok, a... Guadalupe, gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a volver a Mari Carmen. ¿Tenías alguna otra consulta? Sí, en plan rapidito ya para cerrar porque debe estar un poco cansada ya Guadalupe. Antes teníamos Guadalupe 2 ponentes, pero este año hemos implementado de momento un ponente nada más para hacerlo con más tranquilidad y parece que está despertando más el ánimo de todos a preguntar, ¿no? Lo cual es también la idea que lleva esta actividad, que lleva ya, como todos sabéis, 39 años, me parece. Entonces, no, me parece que... y ya de paso casi puedo ir cerrando porque puede ser el momento bueno para agradecerte definitivamente por la participación que has tenido. Francamente, es cierto que hay una densidad tremenda de información nueva, pero o nueva o que habíamos escuchado de manera quizá parcializada, etcétera. Leer las leyes siempre es un poco antipático, es un trago difícil. Entonces lo has explicado con mucha claridad, con mucha sencillez y limpieza, que es necesario. Es verdad que luego hay que digerirlo, que se puede abordar de manera mucho más, digamos, profunda en distintos aspectos, pero me parece muy importante. Y en ese contexto me planteaba si habéis desarrollado alguna estrategia, por ejemplo, de divulgación de la ley, del reglamento, de todo lo que involucre entre los diferentes tipos de usuarios, que como comentaba el señor anterior, el señor Oscar, es que somos un público muy amplio, porque al final el territorio, casi nada se escapa al territorio y a casi nadie. Entonces, involucra actores, involucra sectores públicos, profesionales, etcétera. ¿Tenéis algo ya diseñado, desarrollado? Porque me parece clave, es decir, nos tenemos que educar. Y para que esto, que es largo en el tiempo, se pueda un poco agilizar, es importante que todos tengamos muy claro que es una necesidad en la que todos tenemos que participar desde el rol que tengamos, ¿no? Como actor. Sí, totalmente de acuerdo, Mari Carmen, en la necesaria difusión de toda esta nueva situación institucional en torno al ordenamiento territorial. En este año, en este primer año de vigencia, donde, bueno, nos hemos abocado, la presidencia del Consejo de Ministros se abocó fundamentalmente a dar
digamos, cumplimiento al mandato de elaborar el reglamento y ahora de actualizar el reglamento de organización y funciones, pero también hemos empezado a trabajar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial en lo que es toda la parte de difusión. De hecho, la semana que viene tenemos un taller en la macrorregión nororiente del Perú con los gobiernos regionales. Estamos organizando estos talleres en el marco de las mancomunidades regionales, precisamente en esa mirada más allá de los límites departamentales. Y este primer año nos hemos centrado, digamos, hasta junio, nos estamos centrando en primer lugar en los gobiernos regionales y a través de ellos con lo que son los espacios municipales, ¿no? Y en la necesaria articulación. Ese es en este primer momento, como parte de la estrategia y en un acercamiento progresivo, nuestro primer espacio, digamos, no solamente de divulgación, sino de trabajo en equipo. De hecho, el reglamento se trabajó de manera muy intensa con los gobiernos regionales, pero también tuvo un espacio de consulta ciudadana amplio para poder recoger los diferentes opiniones de la ciudadanía en general. Pero, digamos, resumiendo, este primer año nos estamos centrando específicamente en los gobiernos regionales, por un lado, y por otro lado en la articulación del gobierno regional con los espacios municipales. Estamos teniendo espacios de difusión, talleres de trabajo, tanto presenciales, pero sobre todo virtuales, ya que nos permiten llegar a mayor número de personas, de funcionarios dentro de los gobiernos regionales. Tenemos, a partir de acá, de cubrir, digamos, unas expectativas en este primer eslabón de la cadena de difusión. Empezaremos a abrir el espacio también a otros actores. Sí he de decir y he de confesar también que también en este momento la PCM se encuentra en un reacomodo con el Reglamento de Organización y Funciones para darle el espacio correspondiente a la materia de ordenamiento territorial. Todavía estamos en ese proceso de ajuste del Reglamento de Organización y Funciones. Una vez creada la Secretaría de Ordenamiento Territorial, podremos también ampliar aún más la estrategia. De acuerdo. Pues no sé si alguno más quiere compartir algo, decir algo. Si no, pues ya casi me voy despidiendo. Agradeciendo muchísimo a Guadalupe, sé que la estás muy liada, pero bueno, nos gustaría haber tenido tu currículum completo para poderlo haber difundido más también, porque tienes una trayectoria tremenda en el Perú, en la gestión pública, que realmente es importante en distintos sectores, pero todos de alguna manera vinculados directamente con gestión y con, de alguna forma, también ordenamiento y planificación, ¿no? Entonces, nada, agradeceros no solamente a ti, espero que te podamos ver con más frecuencia a partir de ahora, porque además nos parecía que este curso, este tema, había que hacerlo a unos meses de que saliera la ley, no el año pasado, sino ya que está un poco más sedimentada, que está ya en ruta, ¿no? De modo que vamos a tener todo el año, como digo, trabajo sobre esto. Y nada, agradeceros a todos vosotros también, los que participáis cada semana y permitís que esto sea un espacio de aprendizaje y de diálogo entre todos. No solamente geógrafos, con lo cual nos enriquecemos y retroalimentamos de manera más amplia. Como decía Guadalupe, y como comento yo, el geógrafo para mí es el médico general del territorio, ¿ya? Y eso es importante, pero también es importante en muchos momentos acudir a los especialistas concretos que van a permitir que entre unos y otros podamos articular e integrar esa toma de decisiones que va a ser
para todos, ¿no? Para vivir con más calidad. Me preocupa mucho el tema del paisaje, que me fascina y que veo que está como muy, muy colateral en su colocación, pero bueno, ya me parece excesivo. Habrá momentos de hablar y habrá una de las jornadas se va a dedicar más adelante justamente al paisaje. Así que agradeceros muchísimo a ti en especial, agradecer al equipo, este año compuesto por César Abad, que es el que está encargado de coordinar, bueno, con un poco ha planteado digamos, el calendario, el esquema, y busqué a los de los ponentes, que siempre es una tarea un poco pesada, porque realmente somos conscientes de que les quitamos un tiempito importante en el quehacer cotidiano de cada uno de ellos, y por eso les estamos muy agradecidos. También a César, como digo, a Betsabe, que siempre está con nosotros ya hace unos años, llevando un poco el guión de cada semana. Agradeceros a cada uno, también a los miembros de la comisión administrativa que están por aquí, algunos como Eduardo Reategui y alguno más, Miguel, que también estaba por aquí, alguno más. Y nada, y a vosotros, que cada semana algunos, este programa tiene 39 años de existencia, de modo que, y algunos realmente son años y años que nos conocemos, que nos encontramos aquí estos martes, que son la forma familiar de llamar a este ciclo de actualización de conocimientos que hacemos al año, y que elegimos un tema específico para desarrollarlo. Así que un abrazo grande y mucho agradecimiento para cada uno de vosotros, y nos encontramos la semana que viene. Fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, muchas gracias a la geógrafa Guadalupe Martínez por habernos acompañado en este espacio. Igual darles algunas indicaciones generales a los asistentes. Las sesiones están siendo grabadas y están siendo compartidas en vivo por Facebook, también se quedan grabadas ahí. Se comparten también por la plataforma de YouTube, así es que es de libre acceso. Pueden escribirnos cualquier duda al correo que está en el afiche que se publica en la página oficial de la Sociedad Geográfica de Lima. Y bueno, sin más, igual les pedimos que difundan este contenido. Consideramos que es importante que todos nos involucremos dentro de las áreas que nos corresponden para poder igual sumar, que eso es lo que se necesita, sumar, porque como han visto, es una tarea de largo aliento, y como ciudadanos, profesionales, estudiantes, necesitamos hacer que todo esto sea posible, eso, sumando fuerzas. Así es que nada, muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe. Encantada de tenerte en este espacio. Esperamos también contar contigo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao.